Bienvenidos a otra entrega de nuestro programa para YouTube. Esta vez estamos en Caracas visitando el Cementerio General del Sur. Hemos conectado con un guía extraordinario que ya nos va a estar haciendo el recorrido para conocer tanta historia que hay en este cementerio de más de 250 hectáreas. Así que síganos en esta aventura extraordinaria desde la capital venezolana. Los primeros enterramientos de los que se tenga constancia se enmarcan en el periodo prehistórico del Paleolítico Medio, es decir, 130.000 años antes de Cristo. El hombre neandertal ya pensaba acerca de la vida y la muerte. Ellos fueron los primeros en enterrar a sus muertos junto a elementos ritualistas y humanísticos. Situaban el cadáver en posición fetal y lo untaban con ocre rojo, simbolizando el color de la sangre. El mundo del necroturismo es fascinante y hoy, en esta entrega, recorreremos el Cementerio General del Sur en Caracas, Venezuela. Bueno, nos vinimos al Cementerio General del Sur, como les decíamos, gracias a una visita guiada que es inspiradora en la capital venezolana con Jerónimo Maneiro y a desmontar también lo que Jerónimo nos decía hace poco acerca de todo lo que se creó en torno a las 256 hectáreas de este cementerio, como era el tema de la inseguridad, de la profanación, del no venir al cementerio, pero desde la alcaldía se está haciendo un trabajo interesante. Además, ustedes saben que somos unos enamorados del necroturismo y eso es lo que venimos a rescatar. La historia, lo que hay aquí, lo bonito dentro de lo que puede ser para otros no tan bonito como es visitar un cementerio como este que está cargado de tanta historia. Así que vamos a ir viendo a cada uno de esos personajes que están enterrados aquí desde hace muchos años. Buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por venir. ¿Por qué? Porque cada vez que yo creo esta ruta y vengo a esta ruta los domingos, es muy difícil el esfuerzo que ustedes hacen por venir un domingo en la mañana. Por eso es que se los agradezco muchísimo. Y también les agradezco la confianza en venir al Cementerio General del Sur, que es el camposanto de mayor carga histórica que tenemos en Caracas y posiblemente en Venezuela, aunque no es el más antiguo, pero sí en este lugar nos podemos conocer todos nosotros como venezolanos. ¿Cómo nos podemos conocer? Por las personas que están aquí inhumadas, muchísimas personas que nos moldearon como nación en el ámbito cultural, deportivo, entre otros, político, y están acá. Caminaremos por espacios recuperados por la Alcaldía de Caracas, donde descansan años de historias, pasiones, recuerdos, cultura y muchos mitos. Inaugurado en 1876, este camposanto nació de la necesidad de una ciudad en expansión. Aquí confluyeron momentos de gloria republicana, epidemias y tragedias sociales. Cada nicho guarda un fragmento de la memoria histórica venezolana. Es sorprendente mirar repentinamente alguna columna de mármol o un pórtico con relieve alegórico a la fe, o inclusive hasta algún jardín flanqueado por un sauce llorón. Por disposición del entonces presidente Antonio Guzmán Blanco, se abrió este camposanto de 256 hectáreas, ubicado en el final de la avenida principal de El Cementerio, en la parroquia Santa Rosalía, al oeste del municipio Libertador, en la capital venezolana, Caracas. Después de la pandemia de COVID, comenzó una especie de nueva etapa para este cementerio, en el que los ciudadanos alegan no se era confiable visitarlo por la alta inseguridad registrada. Hoy por hoy se nota claramente que ya muchas personas visitan a sus familiares con más tranquilidad y confianza. Inclusive en nuestro recorrido vimos cómo integrantes de las familias visitantes pasan el día entero en las tumbas, profesando amor y respeto por sus difuntos, honrando inclusive a los ciudadanos que han integrado parte vital de la historia política, cultural y religiosa del país.
primera persona, el Cementerio General del Sur. Guía, visita guía en este lugar, sí, porque no hay ningún otro lugar, y no solamente en Venezuela, sino en el mundo, donde podemos conocernos, en el caso de Venezuela, mejor como nación, como el Cementerio General del Sur. E inclusive les comento algo, otro lugar donde nos podemos conocer como nación, los venezolanos, es el Panteón Nacional. ¿Y qué es el Panteón Nacional? Un cementerio. Entonces acá hay obras funerarias, que es lo que las personas realmente no conocen. Y claro, por supuesto, ¿por qué no conocen? Porque hay un rechazo por este lugar, por lo que significó hasta hace poco inseguridad. Pero eso ya no existe, porque si existiera la inseguridad, yo sinceramente no pudiera abrir una ruta acá, porque no puedo exponerme yo y tampoco a ninguno de ustedes. Entonces, estamos acá porque, les repito, vamos a conocer obras funerarias y de manera sucinta la biografía de personas que nos moldearon a Venezuela en el ámbito deportivo, cultural, político, entre otros. Cuenta la tradición que en noches de luna llena se escucha el eco del canto de un ángel errante guiando las almas perdidas. Otros juran haber visto sombras danzar entre las lápidas, vestigios de amores prohibidos. Lo cierto es que aquí cada sentido despierta un recuerdo. El Cementerio General del Sur es más que un lugar de descanso, es un archivo vivo de la historia. Te invitamos a caminar con respeto, a escuchar sus voces y a recordar que en cada piedra late una vida. En el recorrido pudimos visitar las tumbas del coronel William Smith, uno de los 6.808 legionarios que llegó con la Legión Británica para apoyar en Venezuela con la Guerra de Independencia. Asimismo, llegamos a la tumba de Pérez Bonalde, el máximo exponente de la poesía lírica del país. Llegamos asimismo también a la primera tumba de José Gregorio Hernández. Nos encontramos en el lugar donde descansó quien pronto va a ser santo, José Gregorio Hernández. Descansó aquí entre 1919 y 1975. Rómulo Gallegos. Y lo que Maneiro llama la joya de la corona, el mausoleo del general Joaquín Crespo. Nos encontramos en el mausoleo o el panteón familiar de Joaquín Crespo. Joaquín Crespo, presidente de Venezuela en dos ocasiones, entre 1884 y 1886 y 1892 a 1898. Fue el último gran caudillo del siglo XIX. Fue pana de Antonio Guzmán Blanco. Y hay algo llamativo, a ciencia cierta, no se sabe desde cuándo está esta edificación acá, este panteón, pero posiblemente desde 1884-86, cuando él era un títere de Antonio Guzmán Blanco, cuando ocupó la primera magistratura en esos 2 años. Hay algo aquí muy llamativo, y es que en el año 1897, él, cuando aún es presidente de Venezuela, le dice al historiador Francisco González Guenán, un día en 1897, le dice: agarra tu caballo y acompáñame a un lugar. ¿Para dónde? Acompáñame. Y se vinieron para acá. Y él le dice, si en algún momento yo fallezco, él no sabía que iba a fallecer justamente un año después. Si yo fallezco, yo quiero que me entierren acá. Yo no quiero que mi cuerpo sea trasladado, ni mis cenizas, ni mis restos al Panteón Nacional. ¿Por qué? Porque el Panteón Nacional era una obra de Antonio Guzmán Blanco. Pero es incongruente, porque ¿acaso el Cementerio General del Sur no es una obra de Antonio Guzmán Blanco? Claro que sí, pero ¿qué sucede? Esto ya estaba construido. Y además, como ustedes pueden ver, quienes me están acompañando y los que me están viendo, estamos en un área elevada, en el extremo, casi en el extremo oeste del Cementerio General del Sur, y los árboles en la actualidad no nos permiten ver bien, pero desde el extremo oeste podemos ver Petare. Es decir, esto era visto
a la lejanía. El caraqueño que estaba en la entrada del cementerio como tal o del sector podía ver lo que él quería. Este monumento, el lugar de descanso de un presidente que fue muy conocido en nuestra historia. Seguimos nuestro recorrido hasta el lugar donde descansan miembros de la familia Vollmer. Estamos en el panteón de la familia Vollmer o Vollmer. Ustedes dirán, pero ¿por qué Jerónimo dice Vollmer? Porque es una familia que llegó a Venezuela en 1827, se establecen en 1827 y son alemanes. Y la V se pronuncia como una F. Pero indistintamente se puede decir también Vollmer. Bueno, aquí hay muchísima historia, porque el primer Vollmer, Gustavo Julio Vollmer Bosenberg, se establece en 1827 y se casa con una prima hermana de Simón Bolívar, con Panchita Rivas, por parte de mamá. Hay tres hermanas Palacios, tres tías de Simón Bolívar, que se casaron con tres hermanos Rivas, incluyendo a José Félix Rivas. Por eso que José Félix Rivas era tío político de Simón Bolívar. Entonces, aquí está. Aquí vemos unas tumbas, aquí vemos unas lápidas donde se encuentra el hijo de Panchita Rivas y de Gustavo Julio Vollmer Bosenberg, que es Gustavo Julio Vollmer Rivas. Y es llamativo porque entonces él se casa, Gustavo Julio Vollmer Rivas, ahí está su lápida, con Ana Gertrudis Bulton. Estamos muy cerca, 50 metros del panteón de la familia Bulton. Los Vollmer son alemanes y los Bulton ingleses. Entonces aquí surge una familia que ha aportado mucho, los Vollmer Bulton. Por lo que el primer partido de fútbol en Venezuela fue en el año 1902. Y ustedes saben dónde se jugó, en un territorio donde en la actualidad se encuentra la sede principal del Banco Mercantil. Los Vollmer también fueron dueños de la hacienda Montalbán. Y en la década de 1960 ellos ceden los terrenos y construyen una excelentísima universidad. ¿Saben cuál es? La Universidad Católica Andrés Bello. Entonces ellos están vinculados con muchas marcas y sobre todo con una bebida que es el ron Santa Teresa, la hacienda Santa Teresa. Y un poco más adelante llegamos hasta el panteón de la familia Bulton. Nos encontramos en el panteón de la familia Bulton. Ellos se establecen acá. El primer John Bulton que se establece en Venezuela es John Bulton Townley. Aquí ven esta preciosísima obra. Preciosísima obra. Y podemos leer el nombre, aunque no tiene el apellido materno. Henry Lord Bulton Schimmel. El primer Bulton nacido en Venezuela. Nació en La Guaira en 1829. Él es el papá de Ana Gertrudis, quien se casa con Gustavo Vollmer Rivas, el hijo de Panchita. Y es donde viene entonces esta unión de estas dos familias interesantes, sobre todo los Vollmer Bulton. Ustedes pueden ver en la parte posterior, esta es una columna que es así, este es el diseño, no es que se fracturó y se cayó. La simbología de esto nos indica que la vida es finita, que nacemos y morimos, que no somos inmortales. Eso es lo que quiere decir este tipo de columnas que se encuentran acá. Pasar por la tumba de Ismael Sánchez. Es imperdible pasar por la tumba de Ismael Sánchez, conocido coloquialmente como el Malandro Ismael. Nacido en el Guarataro de Caracas y querido por su comunidad por ser una especie de Robin Hood de la época. Se dice que Ismael ya está en un plano espiritual más elevado y muchas personas acuden a diario a su tumba a pedirle favores de todo tipo.
y María Francia. Nos encontramos en el monumento de María Francia, la santa de los estudiantes, santa por espiritualidad. Aquí es donde muchos estudiantes que les va mal, que quieren pasar una carrera, una o varias materias, le piden a ella. Y si les concede el deseo, entonces, en agradecimiento, las personas colocan togas, birretes, títulos. Esto se llena de chemises e inclusive también lo pueden ver con las plaquitas. Pero aquí es donde le piden, y el monumento de ella está allá donde se ve una chica triste y se dice que murió a los 16 años por una mordedura de culebra. Sin dejar de lado uno de los lugares más populares del cementerio, la tumba de Victorino Ponce, a quien acuden los necesitados de vivienda propia. Nos encontramos en el lugar donde descansa Victorino Ponce. ¿Quién fue Victorino Ponce? Victorino Ponce nació en Curiepe en el año 1810 y falleció a los 70 años en 1880. Está enterrado acá y si ustedes pueden ver, este lugar está lleno de figuritas de casas. ¿Por qué? Él es conocido como el santo de las casas, santo por espiritualidad. Y quienes le piden son aquellos que quieren una casa. Y cuando concede el favor, vienen las personas y le colocan entonces una figurita. Tenemos que recordar que en el siglo XIX las casas eran de bahareque y él ganó fama de ser una buena persona y de ayudar a construir, ayudaba a otras personas a construir sus hogares. Una vez que fallece entonces, las personas comienzan a pedirle. Y aquí hay algo muy llamativo. Intentaron una oportunidad exhumar su cuerpo para llevarlo a su Curiepe natal, pero se percataron de que el ataúd, las raíces del árbol, lo habían cubierto. Entonces no pudieron hacer nada, está acá y por eso es que el árbol es muy vinculado también con él y la espiritualidad también, además, está en el árbol. Es importante entonces. Y ustedes entonces acá pueden ver, él descansa acá y además de figuritas de casas también hay algunos vehículos. Por ejemplo, allá hay un tractor, me imagino, un volteo, correcto. Entonces presumo que esa persona le va a conseguir un carro. También pueden ver allí, por ahí hay un rústico, un 4x4. Entonces es lo importante de este lugar, que muchísimas personas vienen a diario a pedirle, agradecerle en este lugar donde él descansa. En este cementerio hay demasiadas joyas arquitectónicas reflejadas en construcciones de mausoleos y esculturas muy elaboradas por diversos artistas y arquitectos de la época. Cada rincón es un espacio lleno de historia, como la tumba del piloto héroe de la Primera Guerra Mundial, Carlos Meyer-Baldó, fallecido en 1933. Descansando acá, Carlos Otto Meyer-Baldó, un venezolano que nació el 21 de abril de 1895 en Maracaibo, estado Zulia. Su padre, Johannes, era alemán. Lo maravilloso de esto es que Carlos Meyer-Baldó
lo sorprende la Primera Guerra Mundial en Alemania, porque su padre y su familia y su madre se habían ido entonces para Alemania. Y él comienza a combatir en la Primera Guerra Mundial, en la primera, ni siquiera en la segunda, en la primera. Y estuvo en la aviación incipiente. Había comenzado en Kitty Hawk, Estados Unidos, en 1903, y ya una década después ya había una guerra mundial donde se estaba empleando entonces la aviación, que los aviones tenían alas de lona. Y resulta entonces que en el escuadrón Yasta 11 estaba Carlos Meyer Baldó. Llega en el año 1917, julio de 1917. Y adivinen quién era el comandante del escuadrón Yasta 11, el legendario y mítico Manfred von Richthofen, alias el Barón Rojo. Él fallece en el año 1933, en noviembre del 33. Está haciendo una maniobra llamada la maniobra Himmelmann, que está pilotando el avión de esta manera y hace esto. Cuando está acá arriba, da un giro. Se fractura el ala, entra en barrena. Él y su mecánico, que iba de copiloto, fallecen de manera instantánea, 27 de noviembre de 1933. Al día siguiente es enterrado acá. Un día no es suficiente para recorrer este cementerio si eres de los que disfrutan obteniendo datos históricos de los distintos personajes que ocupan estas hectáreas. Me ha agradado saber que en Venezuela, en varios cementerios, se está comenzando a tomar muy en serio lo del necroturismo. Y Barquisimeto ha sido un caso, como nos contó la fotógrafa Evelyn Moreira, guía turística de cementerios en Venezuela. Mira, aquí en el Cementerio General del Sur, en Caracas, nos encontramos con Evelyn, quien es la encargada de la guiatura del cementerio de Barquisimeto. ¡Qué maravilla! Cuéntame de eso. Bueno, el Bellavista de por sí es un cementerio del siglo XIX, con sus monumentos y esculturas funerarias muy puntuales, pero igualmente se funda en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, para poder fundar ese cementerio extramuro que necesitaba Barquisimeto en aquel entonces. Por supuesto, se cerraron los demás cementerios interinos o de las iglesias que estaban allí, de las parroquias, y se funda este cementerio. Este cementerio igual tiene esculturas y monumentos funerarios reconocidos de artistas italianos, como también en algunas ocasiones artistas nacionales. Los invito a todos que puedan visitar el Bellavista. Está al lado del terminal de Barquisimeto, así que todos que vayan por vía terrestre es una parada obligatoria. Allá, ¿no? Claro que sí, cuando guste. Gracias, mi amor, bienvenidos entonces. El escritor Carlos Osorio dice que visitar los cementerios es una experiencia estimulante. Hay mucha vida, mucho arte, mucha historia, mucha filosofía en ellos. Los cementerios me han enseñado muchas cosas. Los cementerios tienen vida porque tienen memoria. Y en cada tumba podemos encontrar la historia de una persona. Aquellos a quienes recordamos no han muerto del todo. Una tumba, lo mismo que un retrato, una biografía, son testimonios de la vida de alguien. Los cementerios tienen arte en forma de arquitectura y escultura. Incluso podemos encontrar versos en los epitafios. ¿Cuánta razón tiene? Ha sido muy interesante de verdad hacer este recorrido que ustedes van a disfrutar en detalles gracias a Jerónimo Maneiro, quien nos acompañó, yo creo que en un tercio de lo que usted puede ver aquí en el Cementerio General del Sur, que yo les digo con toda confianza, vénganse, contáctenlo a él a través de sus redes sociales. Si les da miedo mucho eso de entrar a los cementerios en Venezuela solo, a María José y a mí, como nos gusta la experiencia, nosotros, bueno, nos lanzamos y lo hacemos. Pero si usted tiene dudas, usted lo contacta a él y va a pasar de verdad que un mediodía interesante rescatando la historia de Venezuela. Aquí está parte de la historia de Venezuela. Y para mí ha sido un placer llevarlos en este recorrido por el Cementerio General del Sur en Caracas, la capital de Venezuela. Hasta una nueva oportunidad. Si te gustó este recorrido, por favor suscríbete, comparte y cuéntanos en los comentarios qué leyenda o personaje del Cementerio General del Sur en Caracas, Venezuela, has conocido. Y prepárate para nuestra próxima caminata en el Cementerio de la Almudena en Madrid.